Vamos en esta noche a continuar con nuestra serie Las parábolas de Jesús, el fariseo y la mujer pecadora. Uno de los fariseos, Lucas 7:36, rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. En este capítulo 7 de Lucas se registran 3 milagros. 3 milagros. El primero, la sanidad del siervo del centurión. El segundo, un milagro más grande: Jesucristo resucita a un joven de entre los muertos. Y el tercer milagro, y el más grande de todos, es el perdón y la restauración de un ser humano que ha caído en pecado. Ese es el milagro más grande que Dios le ofrece al ser humano: perdonar tus pecados y cambiar tu manera de vivir. La salvación de un pecador es el más grande de todos los milagros, porque es algo que dura por toda la eternidad. Dios te puede salvar de un pie, te puede curar un cáncer, te puede sanar un ojo, pero sin embargo, el precio que Dios da para que nosotros podamos ser salvados por la eternidad fue la sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿Por qué Simón el fariseo invitó a Jesús a cenar? Podríamos deducir y especular y pensar en muchas razones, pero no lo sabemos. Tal vez la principal, como lo vamos a ver más adelante, fue para tratar de atrapar a Cristo, de ponerle una trampa a Cristo y hacerlo quedar mal en medio de sus invitados. Porque como lo vimos al final, todos los invitados tenían la misma forma de pensar que tenía Simón el fariseo. En otras palabras, eran todos sus cuates. El fariseo y la mujer, que era conocida desde luego, eran diferentes clases de pecados, y el hecho de que no hay pecados grandes ni pecados chiquitos, todos los pecados necesitan el perdón de Dios. Así que si tú crees que una persona adúltera o una persona que se divorció es más pecadora que una mentirosa o una glotona o una que fuma, te equivocas. Si tú crees que una persona que asesinó a otra persona es más pecadora que tú con tus mentiras, te equivocas. Porque tal vez la persona que le quitó la vida a otra tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero la Biblia dice que todos realmente somos asesinos potenciales. Y que tal vez muchos que están afuera de la cárcel no están en la cárcel porque no han tenido la oportunidad que muchos tuvieron que están dentro de la cárcel. Hay muchas veces que no te has enojado como alguien que está en la cárcel o no has tenido la oportunidad, o tal vez cuando le quisiste pegar a esa persona, si hubieras tenido una pistola, le hubieras dado un balazo.
Y no se lo diste, o no lo hiciste, o no golpeaste de más a aquella persona, porque intervino la misericordia de Dios. Entonces no podemos jamás en la vida tratar de juzgarnos y de creer que somos mejores, porque tú ves a otra persona que es más pecadora que, de acuerdo a tu perspectiva, tus propios pecados. Simón no era culpable de inmoralidad, este fariseo, pero de todas maneras era pecador. En el Sermón del Monte, Cristo reprendió a los fariseos por su justicia propia, por la falta de voluntad que tenían ellos para reconocer sus pecados. Ellos tenían pecados tan grandes que son el orgullo y la hipocresía. Practicaban su religión solamente para ser admirados por los hombres. Vemos que aquí Cristo no está aprobando la inmoralidad de la mujer, ni tampoco está desaprobando la hipocresía, porque Jesús mismo admite que esta mujer era pecadora. Ella era culpable de pecados de la carne, pero Simón, el fariseo, era culpable de pecados del Espíritu. Antes de continuar y entrar en materia, acompáñenme al Salmo 19, para que comencemos a comprender estos pecados del Espíritu, que son peligrosos porque no se ven. Los de la carne, pues todos se ven, ¿verdad? Y por eso tenemos la tendencia de juzgar más drásticamente a los pecados que se exteriorizan, o a los pecados de la carne. Pero los pecados que no se ven, muchos de ustedes llegan aquí a esta noche y llegan a la iglesia o llegan a su trabajo y los vemos, ¿verdad? Así, la mayoría tienen cara de San Cayetano en esta noche y así, Santa Rita de Casia, las hermanas, hermanito, ¿cómo está? Mucho gusto, etcétera, etcétera. Pero ¿quién conoce el corazón de ustedes? ¿O mi propio corazón? Solo Dios. Solo Dios sabe lo que estás en este momento maquinando, pensando, tramando. Y estos pecados son aquellos por los cuales Dios quiere que nosotros tomemos en serio. Miren ustedes en el Salmo 19, en el versículo 12 y 13. El rey David hizo una pregunta profundísima. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Qué respondes a esta pregunta? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es nadie. Y les voy a decir por qué. Yo tengo un concepto de mí mismo. Mi esposa tiene otro concepto de mí mismo que no es el verdadero concepto de mí mismo. Así que yo no puedo en la vida andar tratando de cayéndole bien a la gente y que busques que todo el mundo esté de acuerdo contigo, porque esto no es posible. Hay mucha gente que tú ves y que le ves la cara y tienen cara de jabalí con dolor de estómago. Y tratas con estas personas y son dulces como la miel, pero su apariencia es otra. Tiene una cara dura o tiene una mirada así que dice, no, yo a lo mejor ni me le acerco, ¿no? Pero ya que comienzas a platicar con esa persona, descubres que no es verdad lo que su apariencia está manifestando. Y hay otras personas que, ¿cómo está? Y traen un cuchillo por detrás y por detrás te lo clavan. Entonces, Jesús nos enseñó a que no juzgáramos según las apariencias. Cuidémonos de creer que la gente es como es simplemente por la apariencia que manifiestan, porque muchas veces nos podemos equivocar. Nadie puede entender nuestros propios errores. Es continuamente, yo necesito que mi esposita, ¿verdad?, me diga, Armando, fíjate que hoy estábamos en la iglesia, la hermana que se te acercó, como que le gritaste feo, como que yo no estoy de acuerdo que le hayas hablado de esa manera, y yo le pregunto, ¿de veras así le hablé? O sea, yo no me di cuenta, y mi esposa me dice, sí, así, pero es que yo no me veo a mí mismo como otros me ven. Entonces mi esposa me ayuda a mí a cambiar, y si yo tengo humildad, voy a reconocer que hay áreas en mi vida que necesitan ser pulidas con la ayuda de mi esposa. O con ayuda de hombres, ¿verdad?, que me amen, ¿verdad?, y como hombres que te amen a ti, amigos verdaderos. Dice la Biblia, más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Y las heridas del amigo son fieles, pero inoportunos los besos del que te odia. Entonces, más vale que a alguien, ¿verdad?, le digas la verdad aquí en privado, ¿sabes una cosa? Que eres así o estás mal por esto y por esto, a que, ay no, tengo pena decírselo, ay no, pues, ¿qué dirá? Cuando tienes esa actitud, no amas a esa persona. ¿Por qué? Porque todos nos necesitamos exhortar. Nos necesitamos
ser confrontados con nuestras propias verdades, con nuestras propias debilidades, porque si no, ¿cómo vamos a crecer? El rey Salomón dice en Proverbios, reprende al necio y te va a odiar. Dale al sabio y aumentará su saber. Ahí está. Solamente hay dos tipos de personas. Personas a quienes regañas y reprenden y dicen, ay, ya no regreso a la iglesia porque me habló muy feo. Ay, me pusieron cara de fuchi. Ay, ña. Y son tan débiles y tan hipersensibles que no entienden que son los golpes que recibimos y las caras que nos hacen y las decepciones que sufrimos lo que forja nuestro carácter. Lo que nos hace verdaderos hombres y mujeres de Dios, los golpes, las persecuciones, las calumnias, los chismes, todo lo que se dice contra tu vida es necesario. Si no fuera necesario, Dios no lo hubiera permitido. ¿Quién podrá entender los propios errores? Dice David. Y miren ahora lo que le pide Dios a David. Líbrame de los que me son, ¿qué cosa? Ocultos. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así se le califica en la Biblia. Y un hombre conforme al corazón de Dios es una persona que sabe perfectamente bien que no estoy del todo limpio ante Dios. Por más que yo me crea que ya estoy, que ya la hice, y que ya ayuno, y que hablo en lenguas, y que tengo esto, y que se me apareció Juan Diego antier, y que etcétera, etcétera. Por más que te sientas acá, que ya llegaste, nunca llegaremos a un nivel en la vida donde creamos que ya la hicimos. Porque el que piensa que está firme, el que cree que ya está seguro, el que cree que ya llegó y que no hay más que llegar, mire que no caiga. Porque ahí es cuando entra el orgullo espiritual. Líbrame, le dice a David, de aquellas cosas en mi vida que yo no puedo ver ni nadie ha visto. Yo sé que dentro de mí hay un mundo de maldad. Esto es lo que David le estaba diciendo a Dios. Ahora fíjense el pecado específico que menciona. Preserva también a tu siervo de la soberbia, para que no se enseñoreen de mí. David conocía tanto a Dios y comenzaba a conocer su corazón a tal profundidad que sabía que el orgullo es un pecado que nos llega a gobernar. Enseñorear significa gobernar o dominar. Señor, líbrame del orgullo de ser soberbio. Porque si no me doy cuenta que yo soy soberbio y orgulloso, este orgullo y esta soberbia me van a comenzar a controlar mi vida. Y este fue el pecado de Satanás. Cuando comenzó a creer que podía ser como Dios. Fíjense ustedes que los más grandes hombres de Dios, lo vamos a ver más adelante, todos los más grandes hombres de Dios y las mujeres más grandes de Dios en la Biblia, mientras más cerca de Dios han estado, más pecadores se han sentido ser. Regresamos a Lucas y vemos pues estos pecados escondidos dentro de nosotros como el orgullo, que era el pecado principal de los fariseos, y los pecados abiertos como el de la mujer. Nosotros vemos, ¿verdad?, que Abraham, cuando fue confrontado y reconoció sus pecados en Génesis 18:27, dijo, soy polvo y ceniza. Job dijo en 44, he aquí yo soy vil y me aborrezco a mí mismo. Esdras dijo, mis iniquidades se han multiplicado. Pedro, cuando Jesús subió a la barca, le dijo, aléjate de mí, que soy hombre pecador. Pablo dijo, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Isaías, en capítulo 6, cuando sube al cielo, sacado de su cuerpo en espíritu, y llega al trono de Dios, podríamos decir que los ángeles y todo el mundo diría, miren, aquí hay un ser humano que por ser tan santo y tan bueno, Dios le permite estar en su presencia. Y cuando Isaías se va acercando al trono de Dios, en Isaías 6, grita Isaías y dice, ¡ay de mí, que soy hombre inmundo de labios! Isaías, al que se le permitía acercarse a Dios. ¿Y tú crees que eres mejor que otros? ¿Sabes una cosa? Este concepto es porque no conoces la maldad de tu corazón. Porque no has llegado todavía a conocer de lo que eres capaz. Y cuando conocemos a Dios, comenzamos a descubrir que es verdaderamente el amor de Dios
lo que puede tener en nosotros misericordia. En Lucas 7, en el versículo 37 y 38, veamos el cuadro. Un fariseo invita a Jesús a su casa y a sus cuates con él. Dice la Biblia que lo semejante atrae a lo semejante. Dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿verdad? Si en tu casa tú eres espiritual, invitas a tu casa a cenar espirituales. Si eres aquí, por allá, invitas a la gente y andas con la gente que es igual que tú. No te engañes. Si andas con esa chava, ¿verdad?, que es tu amiga, y esa chava se acuesta con su novio, es porque tú también tienes la misma forma de pensar. Si no, no andarías con ella. Si andas con una mujer santa y con una mujer, es porque quieres ser igual a ella. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Dice la Biblia que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces el fariseo invitó a su equipo. Ahí estaban con él todos, los del Pachuca, no es cierto. Arriba de la América. En el versículo 37, perdón, Toluca. La mujer oye que Jesús va a la casa de este fariseo, y miren ustedes el versículo 37, que desde antes de que ella entrara a buscar a Jesús, compra o trae un frasco de alabastro con perfume. Esta palabra perfume en el griego es mirra. Mirra. Esta mujer era una mujer inmoral. Cuando se consideraba una mujer pecadora en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, regularmente estaba asociado sus pecados con la inmoralidad. Los soldados romanos usaban muchísimo a las mujeres judías y la manera más fácil de sobrevivir en esos tiempos tan difíciles era acostándose con los soldados romanos o con cualquiera que les ofreciera para poder tener para vivir. Y se les consideraba lo peor de los pecados a la prostitución. Y las más grandes discípulas de Cristo fueron todas, la mayoría, prostitutas. Y yo no soy así. Pues para que te eduques. Esta mujer entra a la casa de Jesús, versículo 38, y se coloca, observen, detrás de sus pies. Esta mujer, con esta acción, con este acto, estaba indicando la grande vergüenza que le embargaba. Ni siquiera quería estar al frente ni que Jesús la mirara. Va y se pone y se coloca detrás de los pies de Jesús y dice la Biblia, llorando. Estas lágrimas que comienza a derramar esta mujer nos hablan que no solamente tenía una grande vergüenza, sino que estaba llena de culpa. Llore y llore y llore. Y estas lágrimas comienzan a caer a los pies de Jesús. Las mujeres en aquella época y también en nuestra época se cuidaban mucho el pelo. Una mujer le da mucha importancia al pelo y qué bueno, ¿verdad? Se lo cepillan en la secadora y champús y prueban esto y aquello, bla, 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 bla. Y era algo que les daba a ellas posición, presentación, etcétera, etcétera. Y cuando las lágrimas comienzan a mojar los pies de Jesús, ella no saca una toallita, no busca un trapo ni trae una jerga con ella, ni su pañuelo, ni un pedazo de la túnica que traía, sino que se suelta el pelo. Y ese pelo, que regularmente lo traían muy limpio porque lo cuidaban mucho, ese pelo lo suelta y con el pelo comienza a enjugar con sus lágrimas los pies de Jesucristo, indicando que ella se estaba humillando hasta los pies. No había un símbolo o una manera de humillarse tan grande para una mujer que se agachara y le lavaran los pies. En aquellos días, cuando invitabas a una persona a tu casa, pues las calles no eran como las de la calzada de las Torres con pavimento, ¿verdad? Ni chapopote eran, ni tampoco de terracería. Estaban llenas de popó de camello, popó de burro, popó de vaca, popó de chivos, polvo. Entonces toda la gente caminaba casi en medio de todas estas cosas. Y al llegar a una casa, sobre todo de un fariseo, se le lavaban los pies, tenían siervos que les lavaran los pies. Y a la persona entraba para no apestar la casa de la persona anfitriona. Y entonces Jesús entra a la casa de este hombre y él no le lava los pies y ella le lava con sus cabellos el excremento, la chis, el polvo, la mugre, la peste,
el sudor impregnado que había en los pies de Jesús. No podía humillarse más, ni menospreciarse más públicamente. Fíjense que hay un problema con muchas personas, y es hay muchas personas, vamos a hablar de mujeres, hay muchas mujeres que tienen muchos pecados y que se sienten muy mal. En esta noche tal vez está llena de vergüenza y de culpa, pero les da pena abrirse e ir con una consejera, con la esposa del pastor o con una mujer y decirle, hermana, necesito que me ayude, he hecho esto y esto y esto. Y en lugar de eso, guardan sus pecados, esconden sus pecados y se quedan con su vergüenza y se quedan con su culpa y por eso viven vidas tan miserables. Y lo mismo los hombres. Hay hombres en esta noche tan llenos de culpa, tan llenos de pecado, pero por el ¿qué dirán? ¿Qué va a pensar el pastor de mí? Que anoche me acosté con mi novia. ¿Qué va a pensar que le pegué un planchazo a mi esposa anoche? ¿Qué va a pensar que trancé a mi compañía? Y sabes una cosa, los pastores no estamos para juzgarlos. Los pastores estamos para ayudarlos, como lo vamos a ver en esta noche. Pero si tú no abres tu corazón a un hombre de Dios o a un misionero, a alguien a quien Dios te guíe, y le dices, necesito ayuda espiritual, te vas a hundir con tus pecados. ¿Por qué? Porque no somos invulnerables, somos vulnerables todos. Y esta mujer en ese momento estaba diciéndoles a los amigos de los fariseos, me estoy humillando y estoy llorando y no me importa que me estén viendo. No me importa humillarme enfrente de todos ustedes. Lo que todos ustedes no hicieron, yo lo estoy haciendo. Humillándose con sus cabellos preciosos, con su cabellera larga, lavándole a Jesús la mugre que traía en sus pies. Dice el versículo 38, y además besaba sus pies y los ungía con el perfume. En estas acciones nos damos cuenta de algo absolutamente tremendo. Versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, esta frase, dijo para sí, en el griego significa que estaba pensando a sí mismo, o sea, no lo manifestó a nadie, para él mismo, estaba en sus pensamientos, pensando si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora, o sea, en sus pensamientos, al ver eso el fariseo, eso es lo que estaba pensando, pero Jesús, que era Dios en la carne, sabía lo que la gente pensaba. Él es omnisciente y conocía perfectamente bien lo que este fariseo estaba pensando, y como conocía lo que estaba pensando, versículo 40, Jesús respondiendo, miren lo que dice, respondiendo. ¿Cómo que respondiendo si no habló exteriormente? Respondiendo a sus pensamientos, lo sorprende y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y miren ustedes lo hipócrita que le contesta y le dice, di maestro. Qué hipócrita, ¿verdad? En primer lugar, lo invita a su casa. Y si lo invita a su casa, ¿por qué no le lavó los pies? ¿Por qué no le dio la bienvenida que le tenía que dar? ¿Por qué en lugar de quedar bien con todos sus amigos, no quedaba bien con él? Porque no eran las intenciones de este fariseo realmente descubrir si él era el Mesías, el Hijo de Dios. Una cosa tengo que decirte, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente, has juzgado. Estos 2 acreedores, los deudores, uno representa el de los 500 denarios a la mujer y el de los 50 denarios a el fariseo, de acuerdo a la mente del fariseo. Porque el fariseo decía, no, es que esta, si es pecadora, yo soy más santito que ella. Y con esta lección Jesucristo lo desnuda, lo exhibe públicamente, con una sabiduría que solamente Dios la puede tener. A ver, hay 2 personas que te deben dinero, y tú sabes que ninguna de ellas te puede pagar, y les perdonas a las 2 la deuda. ¿Quién va a agradecerte más? Pues es más lógico, ¿verdad?, que el que te debía $1,000,000 que el que te debía 50 pesos. O sea, eran 10 veces más.
500 denarios a 50 denarios. Entonces en ese momento él responde y le dice acertadamente, pues el que te perdona más. Y Cristo le dice, has juzgado rectamente. Fíjate, Simón, me estás dando ahorita tú la razón. Versículo 44, ¿ves esta mujer? O sea, con las mismas palabras que él había ejecutado el juicio sobre esta parábola de los dos deudores, esta ilustración la toma Jesús y la voltea y enfoca a la mujer y le dice, ¿ves esta mujer? Sí, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella los ha enjugado con sus cabellos. No me diste de eso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Porque aquel que ama, a quien se le perdona poco, poco ama. Vamos a ver en primer lugar, versículo 42. No teniendo ellos con qué pagar, ninguno de los dos le podía pagar, ninguno de nosotros, santos de Dios y amigos que nos visitan esta noche. Si tú eras, te decían el rocambole de la Roma, y a la otra le decían Sor Juana Inés de la Cruz de Metepec, porque una mujer buena y santa y el otro era un destrampado de lo peor. Aquí había en esta noche, y los que me escuchan, había muchos que pecamos muchísimo, hicimos cosas tremendas. Y hay en esta noche pecadores que hicieron cositas que ellos creen que no es nada comparado a lo que otros hicieron. Sin embargo, la gracia para perdonar no es por la cantidad de pecados que hayamos hecho, porque el que ha pecado mucho recibe la misma gracia que el que ha pecado poco. Entonces, aunque tú no creas que has pecado mucho, dice la Biblia que no tienes con qué pagar. Ese único pecado que tú crees que tienes, no lo puedes pagar tú mismo. Porque si tú pudieras pagar por ese pecado, la muerte de Cristo fue un desperdicio en la cruz. Es por gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y este es el concepto equivocado de los religiosos. Yo tengo una tía que es religiosísima y está ahorita postrada en silla de ruedas, ya casi desahuciada con cáncer, nos ha perseguido, ha hablado mal de nosotros. Entro y me levanto un crucifijo y me dice, salte de aquí, diablo feo. Así, o sea, para ella yo soy el diablo. Porque dice que yo apostaté de mi religión y que dejé mi religión, etcétera, etcétera. Y ahí está su fruto. Una vez le dije, tía, pero mira cómo estás. Estás en una prisión de amargura, de rencor. Odias a tus hijos, corriste a esta, hiciste aquello. Te estás muriendo, pero ahí estás aferrada a tu orgullo, a tu religión. Y crees que no has pecado. Y tus pecados son más graves que los que yo mismo hice antes de que conociera a Cristo. Pero la gente está ciega. La gente se cree buena. ¿Y saben por qué? Por eso Jesús le dijo a los fariseos, las prostitutas y los borrachos van delante de ustedes al reino de Dios. Porque es más fácil que una persona que ha pecado muchísimo pueda venir a la cruz de Cristo y ser de los más grandes guerreros de Dios que aquellas personas que creen que nunca hicieron grandes cosas en la vida. Una vez llegó un hermano y me dijo, hermano, pues si tú hiciste esto y esto, le dije, ¿sabes una cosa? Tal vez esa es la razón por la cual amo tanto a mi Señor. Tal vez por eso amo tanto a mi Jesús. Y por eso me quiero consagrar tanto y más, porque yo sé que yo fui un grande pecador. Pablo, ¿saben quién era Pablo? Pablo era un asesino de cristianos. Échate ese trompo a la uña. Asesino de cristianos. Ay, pues yo hice cosas malas, pero no tantas. Esas cosititas que hiciste tú necesitan el perdón y la sangre de Jesucristo. Y por eso Pablo, por saber que él había perseguido y matado a los cristianos, dijo, Cristo Jesús vino al mundo a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Toda su vida acompañó su pensamiento, su mente. Fui un grande pecador, pero fui salvado por la gracia de Dios. Por eso Pablo también fue el más grande apóstol, el más grande revolucionario y uno de los más grandes hombres que amaron más al Señor.
Vemos en segundo lugar que el perdón se recibe a través de la fe. Las lágrimas de la mujer no la salvaron. Cuidado, ninguna cantidad de culpa ni de remordimiento puede salvar a nadie, a menos que tu arrepentimiento vaya unido con la fe en Cristo, llevará a la persona a una mayor condenación. Veamos esta verdad en 2 Corintios 7. Las dos cosas diferentes que son. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. En esta noche lo van a aprender. Hay personas como Herodes que les remordía la conciencia. Hay otros que tienen lágrimas de cocodrilo. Hay personas que en el periódico dicen, el señor fulano, después de que mató a su esposa y a sus hijos, lleno de remordimiento, se voló la tapa craneana de los sesos. Lleno de remordimiento. Judas es el caso clásico. Judas, dice la Biblia, que se arrepintió, pero la palabra griega es, le remordió la conciencia. Ahorita lo vamos a ver claramente. Entonces, la diferencia entre Judas y la diferencia entre Pedro es que los dos eran culpables del mismo pecado. Alta traición. Uno lo vende y el otro lo niega. Pero cuando Judas se enfrenta a la realidad de que realmente había perdón en Jesucristo, no quiso creer que había perdón y se suicidó. Pero Pedro lloró amargamente. Amargamente lloró. Ahí está la diferencia entre dos personas que han hecho lo mismo, pero diferentes corazones. Entonces, si tú crees que el remordimiento te va a salvar, te equivocas. Y tienes que aprender la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento bíblico. 2 Corintios 7, versículo 9 y 10. Les escribe Pablo y les dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, la palabra tristeza es remordimiento, produce muerte. Cuando una persona se enfrenta con su pecado en esta noche y sabes que lo que has hecho es grave ante los ojos de Dios, el arrepentimiento es que estás dispuesto a abandonar ese pecado, pero no solamente decir, ya no voy a hacer esto, ya no voy a salir con mi secretaria, ya no voy a acostar con mi novio, ya no voy a fumar marihuana, no basta esto, sino que tienes aparte de dejar esas cosas, volverte a Dios. Tú puedes dejar de fumar y no volverte a Dios. Tú puedes dejar a tu secretaria y no volverte a Dios. Tú puedes dejar de hacer lo malo y no volverte a Dios. Y el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. Los primeros 90 grados es dejar de hacer lo que estás haciendo y los otros 90 grados es volverte hacia Dios. Y si tú no te vuelves hacia Dios con todo tu corazón, mentiras que te arrepentiste, lágrimas de cocodrilo. Esa noche te dolió el corazón y, ay, pues sí, cierto, soy muy malo, y le pegué a mi esposa, y perdóname, Diosito, y a los 4 o 5 días sigues haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente te remordió la conciencia, no te arrepentiste. Regresamos a Lucas y nos damos cuenta lo que Jesús le dijo a la mujer en el versículo 48 y en el versículo 50. Tus pecados te son perdonados. Y en el 50 le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer fue salvada por su fe. Oyó la palabra de Dios, respondió a la invitación, confió en el Hijo de Dios y experimentó el perdón de sus pecados. Recordemos que no vamos a ser salvados solamente por tener fe en la fe. Hay una señora hace muchos años en Acapulco que llegamos a su casa y le había picado un alacrán, ya tenía como un día que le había picado el alacrán, ya se le estaba hinchando el dedo gordo del pie, y le dije, hermana, ¿por qué no va al médico? Porque Dios me va a salvar.
y el Señor me va a sanar. Digo, hermana, mire, y gracias a Dios de que cuando nos pasa algo hay que buscar a Dios siempre y pedirle a Dios, pero si Dios no quiere salvarme a través de un milagro, hay que buscar al mejor médico de la ciudad. No, eso no es fe. Yo tengo que ser sanada por Dios. Pues a los 4 o 5 días le amputaron el dedo. Y dejó de ir a la iglesia como 4 meses y la fuimos a ver. Hermana Conchita, ¿qué le pasa, hombre? ¿Por qué no ha venido a la iglesia? Porque Dios me falló. ¿Cómo que le falló, hermana? Sí, me falló Dios. ¿Por qué le falló, hermana? Estaba amargada. Porque yo confié en Él y Él no me sanó. Entonces le conté una historia y le dije, dice que había un muchacho que en una inundación estaba arriba de una casa y el agua llegaba hasta la casa y entonces llegaron unos a una lancha y le dijeron, oye, Pancho, súbete a la lancha porque está subiendo más el nivel del agua. Digo, no, Dios me va a salvar. Y siguió subiendo el nivel del agua y entonces llegó un helicóptero, ya cuando casi tenía el agua por acá. Sube, agarra la cuerda, Pancho, porque te vas a ahogar. No, Dios me va a salvar. Y pues se ahogó. Y llegó al cielo. Y Pedro lo estaba esperando. Y le dijo a San Pedro, oye, Pancho, ¿qué te pasó abajo en la tierra? No, quiero por favor que me presentes a Jesús porque me falló en la tierra y lo voy a exhortar. Oye, ¿cómo que, oye, espérame tantito, ¿cómo que vas a exhortar al Señor Jesús? ¿Qué te pasa? Sí, yo ¿sabes una cosa? Que yo confié en Él y todo y me ahogué. Y le contesta a Pedro y le dice, no, el Señor Jesús no te falló, todo lo contrario, te mandó una lancha y un helicóptero y no lo quisiste agarrar. Entonces, miren que la fe no está divorciada del sentido común, amados hermanos. Hay tantos extremismos en las iglesias cristianas en el mundo. Ahí en Guatemala hay un hermano que su esposa le dio cáncer en todo el brazo. Y fuimos hace 3 años, mira, ya la apestaba. Bueno, ni siquiera agua oxigenada. Cuando se quitó las vendas en su casa, yo estaba durmiendo en su casa en esos días en una campaña, vi todo así la carne. Bueno, era un olor putrefacto, horrible, y los dos tenemos confianza que Dios la va a sanar. Se murió el año pasado. Porque ellos tienen una fe que no es en la palabra, es una fe en la fe y no en Cristo. Entonces, Dios no nos manda en ninguna parte de la Biblia a creer que nada más a través de un milagro nos va a sanar. A Timoteo le dijo Pablo, oye, supe que tienes problemas gastrointestinales continuos, tómate una copa de vino. No le dijo, reprende el espíritu de retortijón. Cuando Dios en Filipenses, Pablo dejó enfermo a Epafrodito, y por esa enfermedad Pablo pudo predicar el Evangelio, y no lo sanó Dios Epafrodito hasta después. Cristo sanó con lodo poniéndolo en los pies, otros a través de la palabra, de muchas formas. Hay muchas formas en las que Dios sana. Pero no querramos que siempre Dios me tiene que sanar a través de un milagro. Dios permite a los médicos y la medicina a través de una investigación científica para que pueda avanzar el conocimiento humano, y tal vez Él quiere que en el hospital le testifiques a un médico o una enfermera. Tú no conoces a Dios. Entonces, cuando uno se aferra, ¿verdad? No, es que yo tengo fe en que Dios me va a dar un Cadillac, y Dios me va a dar esta casa, y tengo fe en que no va a llover. Esa no es fe, ¿verdad? Esa es la fe del carbonero, se llama. Esta mujer fue salvada por la fe en Jesucristo, porque creyó en Cristo. Vemos también, en segundo lugar, en el versículo 47, que la fe en el perdón es absolutamente segura. Jesús le dio a la mujer una seguridad antes de despedirla, porque ella oyó al Señor decirle al fariseo en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Aquí está la mujer oyendo que Jesús le dice al fariseo que ella está siendo perdonada. Y si alguien se hubiera encontrado a esta mujer una semana después y le hubiera preguntado, ¿cómo sabes que tus pecados te han sido perdonados?, ella hubiera simplemente respondido, porque Jesús me lo dijo. Nada más por eso. En el versículo 48 Jesús la confirma, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué creo yo que Dios me ha perdonado a pesar de todas las diabluras y las pillerías y las locuras que hice? Porque la Biblia lo dice. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús.
En la parábola de los dos deudores, el acreedor sufre una pérdida, puesto que los dos deudores estaban en bancarrota y les perdona libremente, él tuvo que haber pagado el precio por las deudas, ¿verdad? El acreedor, uno le debía 500 denarios, el otro 50 y los perdona. ¿Quién pagó esa deuda? Él tuvo que pagarla. Entonces, cuando Jesucristo pagó por nosotros en la cruz, a nosotros no nos costó nada, pero el alto precio que Jesús pagó por tu vida fue su sangre preciosa. Yo antes les hice una pregunta a un grupo de hermanas y les dije, ¿saben ustedes cuánto valen? Yo no valgo nada, soy una cucaracha, me dijo una. Dije, mi hermana, usted no es ni una cucaracha ni diga eso. Nadie me quiere. Aunque nadie la quiera, quiero en esta noche recordarle algo. Usted vale tanto, tanto, que Jesús murió en su lugar. ¿Quieres autovalorizarte y recobrar tu identidad? El diablo ha venido y nos ha dicho, no vales nada, eres una pulga, eres esto, eres aquello, y no hay nadie que se vaya a ocupar de ti, y venimos del chango, y somos como los animales, y la Biblia nos dice, de tal manera te ama Dios. Es tan grande el amor de Dios por ti, que tú que me estás escuchando como individuo. Porque muchos quieren, no, pues sí, Dios se preocupa de todos, pero de mí no creo que nunca se acuerde. Yo siempre estoy solito. Y viene el autolance, y Y cuando tienes este concepto de ti mismo, sí, el Señor perdona a todos, y yo sé que Dios está por algún lugar, y allá anda en el cielo, a lo mejor está detrás del sol Jesús, pero que se preocupe por mí, no lo creo. Y la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Él está más cerca, Hechos 17, que lo podemos palpar cerca de nosotros. Y te ama tanto Dios, que dio su vida por ti en una cruz, para que sepas cuánto vales. De acuerdo a la Biblia, valemos más que el universo, Andrómeda, el Sol, la Luna, todas las minas de oro, las minas de plata, las piedras preciosas. Cuenta todas las riquezas del universo enteras, y juntas no valen lo que vale una alma a los ojos de Dios. Y cuando tú comienzas a entender esto, ¿sabes qué pasa? Comienzas a amar a los pecadores. Ya dejas de hablar de tu familia y es que mi cuñado es ese parrandero borracho. ¿Y tú qué eras? ¿Te decían Bambi? Es que mi tía es así no tiene perdón de Dios, el mochorejas, ese sí, que lo refunda. Bin Laden, no, que se refunda en el infierno. Y cuando hablas de esta manera, se te olvida de dónde nos sacó Dios. Que si Dios no hubiera intervenido, aunque no hubiera sido como el mochorejas, aunque no hubiera sido como Bin Laden, de todas maneras te hubiera sido el infierno. Con esos pecaditos blanquitos, esas canitas al aire que te echaste, con esas te condenabas eternamente. Y comenzamos a cambiar nuestro corazón y a ver que cuando nosotros somos perdonados tenemos 3 características o 3 evidencias del perdón de Dios. Número 1, un nuevo amor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo recuerdo claramente la madrugada de 1974, en febrero, cuando yo me convertí en la calle Illinois, en la calle Nápoles, con un misionero bautista. Lloré, me acuerdo, fueron 40 minutos de llorar. Sentí así que se me caían las mochilas de peso y de pecado y de culpa y de vergüenza y de todo lo que hice. Y no podía yo creer que me sentía ligerito. Y inmediatamente me sentí tan enamorado de Jesús, tan enamorado de Dios, que desde ese momento yo quería ya ser predicador y misionero. No quería ya ninguna otra cosa en la vida más que hablar de Jesús. Sentí su perdón tan profundamente. El amor es la primera característica de una persona perdonada. ¿Amas a Dios con todo tu corazón? Jesús dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. No hay manera de demostrar que amas a Dios más que con la obediencia. En segundo lugar, una nueva libertad. Esta mujer fue despedida con un yugo más ligero, pues no puede existir la libertad en un sistema religioso y legalista. Tú no puedes ser libre en un sistema donde te pongan cargas y donde te amenacen y donde te hablen, etcétera, etcétera. Jesús tuvo lástima por esta mujer, pero más bien debió haber tenido lástima el fariseo
de lo que él era ante los ojos de Jesús. Y en tercer lugar, tenemos una nueva paz. El versículo 50 le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Por haber sido perdonada, esta mujer recibió la paz con Dios. Y tú sabes que hay una gran diferencia entre la paz con Dios y la paz de Dios. Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que en el momento que yo siento el perdón de Dios y le digo a Cristo, sí Jesús, creo que tú pagaste y que yo no tengo que pagar, ni me tengo que quitar la vida, ni me tengo que ahorcar, ni jamás podría pagar por mis pecados, recibo tu perdón. En ese momento hay algo sobrenatural en mi vida que entra, Romanos 5, que es el Espíritu Santo derramado en mi corazón, que trae el amor de Dios y la paz de Dios. Y algo en mi conciencia me dice, Armando, todo está bien ya de aquí en adelante. Has sido perdonado. Y es como una carga tremenda que sentimos que dejamos atrás. Era esa mochila, esa carga, esa culpa, todos estábamos llenos de vergüenza y llenos de acusaciones y la gente nos decía, y cuando venimos a la cruz del Calvario, le entregamos esa mochila y se la entregamos a Dios y Él en la cruz lleva toda esa carga que traía yo y todos los pecados los dejamos al pie de la cruz y salimos de la cruz ligeritos y volando tan alto como las águilas. Esa es la libertad que Dios quiere darte en esta noche. Hasta que no conozcas al Señor personalmente, nunca se nos abrirán nuestros ojos espirituales para vernos a nosotros como somos delante de Dios y para vernos como Dios nos ve. La razón básica de Simón para su ceguera, la raíz del corazón fue que él no vio a Jesús como el Salvador, lo vio como el Maestro, Maestro, y no lo vio como el Salvador. Y muchos de ustedes piensan de Jesús bien. No, fue un gran maestro, fue un gran gurú, dicen otros locos. Fue un gran maestro moralista, lo ponen con Seth Fragnet de la Ferrier, de la Gran Fraternidad Universal, lo ponen con los masones lo ponen ahí con el Vishnu y Shiva, y con sus dioses, y la Pachita, la bruja de Tlatelolco, lo ponía con San Juan Bautista, con Buda, y ahí junto con todos, y Jesús no está con ninguno de ellos, no es uno más de los iluminados, Él es el Hijo de Dios. No hay nadie que se pueda comparar con Jesús. Ni Buda, ni Juan Bautista, ni el Papa, ni San Cayetano, ni Juan Diego, nadie murió en una cruz más que Jesucristo. Entonces tú no puedes ya seguirlo viendo como un maestro nada más. Si lo sigues viendo como un maestro, como el fariseo, te hundes en el infierno. Tú tienes en esta noche que aceptarlo como tu Salvador. ¿No quisieras en esta noche venir a Jesús y escuchar las palabras que escuchó la mujer pecadora? Tu fe te ha salvado, tus pecados han sido perdonados. Vete en esta noche y duerme en paz. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu perdón. Porque no hay nadie que pueda perdonarnos más que tú. Porque tú eres un Dios misericordioso y compasivo, que diste a tu Hijo Jesucristo para pagar con su sangre en la cruz lo que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Como tú sabías que no podíamos pagar, pagaste en nuestro lugar. Este acreedor sabía que sus deudores no le podían pagar y los perdonó. Y así como nosotros sabemos que tú nos perdonaste, también sabemos que hay muchos santos de Dios que sabemos cuánto pecamos y queremos cada día amarte más por tan grande salvación. Te damos gracias porque todos hemos pecado y todos fuimos destituidos de la gloria tuya. No hay justo ni aun uno, dice tu palabra. No hay ninguna excepción, todos nacimos pecadores y todo ser humano necesita el perdón de sus pecados en la sangre de Jesucristo. Padre, en esta noche te doy gracias porque vienes a perdonar, no vienes a juzgar. Cuando vengas en tu segunda venida, vendrás como juez. Pero mientras el Evangelio se predica, es un Evangelio de gracia, de misericordia y de perdón.
Y en esta noche Dios te abre los brazos de Cristo. Y te muestra los brazos taladrados de Jesús, sus manos taladradas, sus brazos y sus piernas perforadas, su cabeza coronada de espinas, su pecho y su espalda flagelada por el látigo romano, ensangrentada en la cruz, con esa sed que hace que se le pegue la lengua al paladar y le dan hiel de beber. Y a pesar de todas estas cosas que le hicimos, Él te dice esta noche: Padre, perdónalos. Este es el amor de Dios. Y tú solamente tienes que recibirlo y creer en Él. Recíbelo por la fe, cree que Jesús hizo esto por ti. Y dile ahí en tu silla, en tu corazón: Señor mío y Dios mío, en esta noche ahora reconozco que no hay pecados pequeños y pecados grandes, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Y tú miras al hombre no como nos miramos nosotros, sino desde una perspectiva mucho más elevada. Y tú dices que yo he pecado y acepto tu veredicto. Soy pecador, soy pecadora. Te he ofendido y merezco la muerte eterna. Pero por causa de la muerte de tu Hijo en la cruz, creo en esta noche que yo no tendré que pagar por mis pecados, porque tu Hijo pagó en mi lugar en la cruz. Y yo solamente te digo en esta noche, Señor Jesús, que creo que tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. No solamente eres un gran hombre, ni fuiste un gran profeta o un gran maestro, eres Dios en la carne. Y te pido que me perdones mis pecados, que me quites mi culpa, mi vergüenza, mi opresión mental y todos estos sentimientos que tengo en mi alma, que jamás me dejarán vivir tranquilo hasta que yo sea perdonado. Te pido que entres a mi corazón, Jesús, que me laves con tu sangre y que pueda en esta noche saber por tu palabra que soy una nueva criatura, que te voy a amar muchísimo y que puedo dormir en esta noche y acostarme en paz, porque solo tú me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén.